Bueno, pues nuevamente otro capitulillo, esta vez historia de España, la época visigoda. Pero antes nos quedó, acordáis que vimos el final del último capítulo, estuvimos mirando del tratado de Tordesillas, ¿no? Cómo se repartieron la navegación España y Portugal. Y entonces pues me faltó haber enseñado un mapa, y aquí tenemos uno. A ver, más o menos, a ver si... Aquí España y Portugal, ¿no? Aquí estarían las Canarias y más abajo Cabo Verde y eso. Bueno, la línea es esta, a 370 leguas al oeste, y era pues para conquista y de tierra y de... Entonces todo lo que está en rojo es para Portugal, África, y aquí que es más o menos Brasil, aunque luego esto se ve que se agrandó porque Brasil pilla más, y en amarillo España. Aquí el primer viaje de Colón, que sale de aquí de Huelva, pasa por las Canarias y llegan aquí. Primero en las Bahamas y luego ya a Cuba. Y estos los portugueses que salen de aquí, de Portugal, pasan por sus islas Madeira y luego llegaron aquí, no sé si las Antillas, sí, la Santo Domingo. Serían las Antillas portuguesas. Bueno, pues vamos con los visigodos, que el tiempo se pierde. Bueno, el reino visigodo era un pueblo germánico y primeramente creo que llegan en el año sobre el 500 por ahí. Tiene que estar aquí apuntado, pero se asientan, bueno, primeramente se asientan en la Galia, ¿no? O sea, Francia, tras la invitación romana. ¿Por qué lo invitan los romanos? Los romanos lo invitan porque, aparte ya de que habían entrado en crisis, y ya por la crisis del Imperio Romano, por la corrupción y por todo lo que cae en todos los imperios, pues los invitan para que le echen una mano ante la inminente invasión sobre el 409. Sobre el 409 empiezan a llegar pueblos del norte germano y del norte de Europa, suevos, vándalos y alanos. Al final acaba quedándose, después de que los echen los franceses, y es la primera vez que la península se crea un estado unificado. Bueno, esto ocurrió mucho. Sí, quiero decir que eso, que al principio, o sea, que Francia lo echa. Bueno, no olvidemos que ahora mismo somos una provincia romana. Además aportamos hasta Césares, Adriano, Trajano, que eran sevillanos, en el año 415. Los godos crean la capital en Tolosa, bueno, imagino que es la actual Toulouse, y en el año 507 son derrotados en la batalla de Barillé, y tras la derrota son expulsados de la Galia y entonces se vienen ya para España y se instalan y ya pues ponen Toledo como su capital e intentan... Aquí al principio, pues bueno, todavía no la tenían entera, porque aquí tenemos cántabros y vascones que van a quedar, al final los consiguen reducir a todos, pero van a resistir bastante. Aquí tenemos toda esta zona, Galicia y medio Portugal, son suevos,
todavía queda parte del Imperio Bizantino o que el Imperio Bizantino reconquistó esa parte con Justiniano el Grande. Y bueno, y todo este centro, era todavía las posesiones que quedaban romanas. Pronto conquistarán toda la península, no sé si expulsando o sometiendo a los pueblos, me imagino que las dos técnicas. Suevos, cántabros, romanos, y queda una tira bizantina que va desde Cádiz a Valencia. Leovigildo, principal impulsor de la unificación territorial, será uno de sus monarcas más importantes, Leovigildo. Muere en el 586 con la unificación ya antes mencionada. Pese a ello, vascones y cántabros presentaron gran resistencia. Corría el año 589 cuando se celebró el tercer concilio de Toledo, en el que el hijo de Leovigildo, Recaredo, convirtió al catolicismo en la religión oficial, logrando la unificación también en este aspecto, ¿no? En el aspecto religioso. O sea que Recaredo, hijo de Leovigildo es el que hace la unificación nacional, que por primera vez, digamos, va a recobrar, vamos a tener sentido de Estado con los visigodos. Y Recaredo, que su hijo nos convierte al catolicismo. Poco después, Recesvinto dotará al reino de un corpus jurídico llamado Liber Ludiciorum, o libro de leyes. Es un mismo código legal ya para todo. O fuero juzgo, también se llama. Tenían una monarquía de origen electivo y organizada sobre una base militar, ¿no? O sea, entre ellos elegían el rey y luego una base militar para que El monarca contaba con el consejo del aula regia y con los concilios, que eran reuniones entre la iglesia, rey y nobles. El rey debía de mantener contentos a los miembros del concilio porque estos lo podían derrocar en cualquier momento. La unificación social, había 6 millones de hispanos romanos, porque ya, claro, ya con los romanos, que son anteriores, ya nos habíamos fusionado. Éramos plenamente una provincia romana. Pues bueno, había 6 millones de hispanorromanos frente a 200.000 visigodos que nos someten, ¿no? Se hace, por tanto, mediante la religión, ya que al principio los godos eran arrianos, o sea, herejes para los cristianos. Los hispanorromanos eran católicos y en su mayoría, y por tanto se eligió la católica. Y también con el libro de leyes, ¿no? que hemos dicho de Recesvinto, pues se hace la unificación jurídica. Este libro de leyes también es prácticamente copiado del romano. Es más, si hoy en día nuestro código de justicia, gran parte está basado en el código romano, las leyes. Si es normal, si son leyes justas, pues serán desde inicio a fin, ¿no? Ahora ya, si quieren hacer trampas y hacer leyes injustas, pues ya llegará otro y las quitará. Leovigildo intenta que la monarquía sea hereditaria, ya que había habido muchos asesinatos de reyes. Claro, al ser electivo, pues llegaba uno, lo mataba y presentaba su candidatura y eso, pues lo elegían. Entonces, para evitar esto, y claro, o sea, los mataban para así los nobles tener opciones, pero con la herencia ya no había nada que hacer. Entonces, claro, lo hacen hereditario para que esta técnica ya no les merezca la pena. Pero fracasó, porque los nobles se negaban.
El aula regia era un consejo de la nobleza que apoya y aconseja al rey. En los concilios, que los preside el rey, también interviene la iglesia y aquí se toman decisiones, leyes. Por ejemplo, las leyes que prohibían el matrimonio cruzado con judíos. Este hecho favorecerá en el futuro a los musulmanes, que encontrarán en los judíos una especie de aliados. Me ha faltado antes decir también que la invasión de tribus bárbaras, los alanos, son de origen asiático. Los visigodos se alían con Roma, que eran unos 80.000. Los suevos resisten en el noroeste y el imperio bizantino del sur, de Justiniano, pero que Leovigildo ya lo incorpora en el 585. O sea que al final, en el 585, somos ya una nación íntegra. Pues como íbamos diciendo, que se crean leyes en los concilios y que había leyes, que es curioso, ¿no?, que prohibían el matrimonio cruzado con judíos. Entonces, como digo, este hecho, como los van ahí como apartando, pues este hecho le va a favorecer a los musulmanes porque momentáneamente al principio los van a tener de aliados. Recaredo es el que unifica la religión, ¿no? Ya lo hemos visto, el hijo de Leovigildo, son los más importantes, la religión católica, abandonando la arriana, que era la hereje. Empieza aquí, no sé la diferencia que había, pero creo que era lo mismo, lo único que la católica es lo de las tres personas distintas, lo del misterio de la Trinidad, y la arriana no tenía nada de eso. Bueno, empieza aquí la política antijudía, con Recesvinto en el 600, y poco a poco se va prolongando. El libro de las leyes ya mencionado, basado en el derecho romano, como he dicho, aquí se produce una unificación jurídica con los hispanos romanos, más los visigodos. Y ya después pues vino Guadalete, ¿no?, que ya lo contamos en su momento, ¿no?, con el último, con Witiza. A la muerte de Witiza, pues se proclama a don Rodrigo. Se ve que ahí las elecciones no estuvieron, por un lado Rodrigo y por otro un hijo de Atila o Aquila I o algo así. Bueno, me queda por decir que hubo grandes intelectuales, aunque fueron eclesiásticos la mayoría. San Isidoro, San Leandro, que era obispo de Sevilla, escribió la etimología y el origen de las palabras. Y dentro de la arquitectura visigoda tenemos la iglesia de San Juan de Baños en Palencia. Yo creo que no he visitado todavía ninguna, esta no. San Pedro de la Nave en Zamora, tampoco. Santa Comba de Banda en Ourense, tampoco. Quintanilla de las Viñas en Burgos, tampoco. Dentro de la orfebrería, pues el tesoro de Torredón Jimeno en Jaén, y en no sé qué sitio estaba también la corona de Recesvinto. Y el otro día no sé dónde leí o dónde estuve viendo, y es curioso, ¿no? La palabra burguesía viene de Burgos, porque Burgos era como significa ciudad, no sé si en romano o en lo que sea, y entonces por eso. Y la burguesía, como ya sabemos, eran los primeros que empezaron a poblar las ciudades. Pues nada, yo creo que ya sigue la etapa visigoda. Entonces fueron más o menos 2 siglos. Los romanos creo que también, otros 2. O sea que los que más estuvieron fueron los musulmanes, que estuvieron casi 8 siglos. Pues ya hasta el siguiente será de los romanos. Siguiente capítulo, pues venga, hasta otro día, si Dios quiere.